Buenos días. Buenos días, estimados estudiantes. Buenos Una, días, economista. Buenos Buenos días. días. eh, bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases de la materia Epistemología y Metodología de la Ciencia Económica, paralelo 26. Les agradezco por su puntual asistencia y, bueno, hemos cambiado un poco la metodología de ingreso a las clases. Tal vez en esta primera ocasión, pues, podría haber habido una dificultad, pero ya nos iremos acostumbrando, ¿no? Los seres humanos somos em, eh, seres de costumbre, ¿no? Bien, vamos a revisar un poquito lo que había quedado planteado para esta semana, ¿no? Ir adelantando las lecturas de los textos de Descartes y de David Hume y de John Locke, ¿no? O sea, básicamente ya en esta tercera semana estamos ingresando a la unidad 2 y en esta unidad 2 pues vamos a revisar tanto las ideas principales de los racionalistas como también de los empiristas, ¿no? Y luego revisaremos la síntesis kantiana, ¿no? Immanuel Kant lo que hace finalmente pues es lograr unir estas dos posiciones que parecían contradictorias, que parecían imposibles de ser eh, tanto que racionalistas y empiristas se reconozcan mutuamente como, no como la verdad autorizada, sino como planteamientos complementarios, ¿no? Es decir, esa complementariedad entre racionalidad y entre empirismo, pues la encontramos finalmente con Immanuel Kant, que va a ser el tercero de los filósofos que vamos a revisar en esta semana. Quisiera hacer una referencia en esta clase de hoy lunes. Quisiera hacer referencia a la última tablita, ¿no? A la tablita de resumen que está en la página 17 del texto de Muñoz, de racionalismo y empirismo, de la ontología a la epistemología. Voy a compartir pantalla respecto a esa tablita para ir en base a eso estableciendo cuáles son las actividades que vamos a realizar, ¿no? Aquí está la tabla resumen de semejanzas y diferencias entre racionalismo y empirismo. En esta tabla pues encontramos que dentro de las semejanzas, ¿no? Vamos a empezar primero con las semejanzas entre los racionalistas y los empiristas, que son las 4 filas que están en la parte inferior. Otra semejanza es que los elementos de conocimiento son las ideas, ¿no? Conocer es conocer ideas. Bueno, y uno podría decir eh, cuál sería alguna otra forma que conocer no sea conocer ideas. Bueno, pues como ustedes pudieron observar en las primeras hojas de este artículo, Aristóteles mencionaba que lo que existían eran los universales, ¿no? Él no hablaba de las ideas, ¿no? Él hablaba de los universales, es decir, el acceso al conocimiento era de una manera directa, sin que intermedie las ideas, ¿no? Es decir, esta noción abstracta de las ideas es una novedad de la edad moderna, ¿no? La concepción del conocimiento, ambos dicen que es una asimilación, ¿no? Y por lo tanto, pues, tanto los racionalistas como los empiristas
plantean progresos cognitivos. La diferencia es que los racionalistas de alguna manera dicen que todo ese conocimiento ya lo tenemos al nacer, ¿no? Ya lo tenemos al nacer y lo que vamos haciendo simplemente a medida que crecemos es que lo vamos explicitando, ¿no? Este se va haciendo evidente, ¿no? Eh, y bueno, claro, los empiristas, en cambio, dicen que somos una tabla rasa, ¿no? Estamos vacíos prácticamente cuando nacemos y que todo ese conocimiento se va desarrollando a través de la experiencia. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Los racionalistas son muy optimistas, dicen que nosotros ya lo sabemos de alguna manera todo desde que nacemos, sino que nos vamos dando cuenta a través em, de este proceso racional, ¿no? Em, del cogito ergo sum. En cambio, los empiristas dicen que nosotros no sabemos nada al nacer, ¿no? No tenemos absolutamente ningún conocimiento y que eso lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿no? En ambos casos, el conocimiento se entiende como una asimilación, pero el proceso es, como lo vamos a ver más arriba, es diferente, ¿no? La teoría del conocimiento dice, el conocimiento se conoce si se sabe su proceso de génesis. Y finalmente, arriba, en fundamentos del conocimiento, la intuición como modo seguro de conocer. Con la diferencia, claro, es que esa intuición, en el caso de los racionalistas, es intelectual, o sea, es 100% cerebral, mientras que esa intuición, en el caso de los empiristas, es sensorial, ¿no? Es a través de los sentidos. Los empiristas utilizan los 5 sentidos, ¿no? Lo que observamos, lo que escuchamos, ¿no? Lo que tocamos, ¿no? Y se registran esas experiencias de los sentidos, ¿no? Y a partir de esas experiencias obtenemos una intuición. En ambos casos, entonces, la intuición es un modo seguro de conocer, solo que la intuición es racional para los racionalistas y porque nuestro propio cerebro ya sabe, ¿no? El conocimiento, sino que lo vamos desarrollando racionalmente. En cambio, por lo tanto, es interno además, ¿no? En cambio, para los empiristas es una relación con el mundo exterior a través de los sentidos, ¿no? Por eso es sensorial. Ahora vamos viendo las diferencias entre los racionalistas y los empiristas, ¿no? Los racionalistas, dice allí, la relación pensamiento-experiencia, para los racionalistas el pensamiento es autónomo de la experiencia. Los contenidos o las ideas se desarrollan vía conciencia, ¿no? Nuestra conciencia. Precisamente la palabra conciencia es lo que luego nosotros vamos a encontrar en nuestro siguiente autor que se llama Immanuel Kant, ¿no? Kant, cuando nosotros lo veamos en el día miércoles, precisamente va a reivindicar el tema de la conciencia a través de sus 2 textos, ¿no? La crítica de la razón pura, en donde Kant se acerca a los racionalistas, y la crítica de la razón práctica, donde Kant se acerca a los empiristas, ¿no? Y finalmente, la síntesis kantiana, ¿no? Que es, pues, retomar, o mejor dicho, eh, plantear la complementariedad de los racionalistas y los empiristas, ¿no? Luego, esta síntesis kantiana va a ser desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX por Augusto Comte, ¿no? Augusto Comte es un nombre que vamos a reconocer porque es el primer positivista, ¿no? Y luego, pues, vienen los neopositivistas, en donde sobresale como un caso único y especial eh, Karl Popper, ¿no? Que es el individuo hacia donde van a apuntar toda nuestra atención las ciencias sociales en el siglo XX, ¿no?
Bien, entonces, mientras que para los racionalistas, el pensamiento es autónomo de la experiencia y esos contenidos se desarrollan vía conciencia, y el pensamiento juzga el nivel empírico del conocimiento. En cambio, para los empiristas, el pensamiento y la experiencia están en heteronomía. Los contenidos o las ideas se desarrollan vía experiencia, ¿no? Por lo tanto, eh, se acepta el desarrollo hacia afuera, ¿no? Es decir, no es solamente algo endógeno, ¿no? Sino que es algo, eh, nuestro conocimiento mira hacia afuera, ¿no? Y valora ese mundo exterior. Y finalmente, pues dice que el sujeto es pasivo en la captación de contenidos, aunque es activo en su elaboración, siendo esta actividad independiente de la experiencia. Entonces, el sujeto es pasivo de la captación de conocimientos, ¿no? Es decir, la racionalidad no tiene nada que hacer ahí, sino que son nuestros propios sentidos los que captan esos contenidos, pero sí es activo en la elaboración, ¿no? De alguna manera, en la elaboración de la intuición, ¿no? Allí sí interviene el individuo, ¿no? Pero esa actividad es independiente de la experiencia. Es decir, una cosa es la experiencia, ¿no? Lo que uno vio, por decir, vio un accidente, vio que alguien, dos carros coludieron, ¿no? Eso de allí es independiente de la razón. Usted vio esas dos cosas, ¿no? Pero luego, ahí sí, para la interpretación de eso que vio o de eso que escuchó, allí sí es activo, ¿no? En la elaboración de ese pensamiento a través de ideas, porque ambos están de acuerdo que se conoce a través de las ideas, ¿no? Pero esa génesis es independiente, ¿no? Luego, la conciencia, ¿no? ¿Cómo plantean la conciencia los racionalistas? Cargada de contenidos innatos y desarrollándose desde sí misma, mientras que los empiristas dicen que la conciencia es vacía, ¿no? Es originariamente pasiva. La conciencia, en este caso, no tendría mu- mucho papel en, en el proceso eh, de la elaboración de contenidos, ¿no? Porque esa elaboración de contenidos se lo hace a través de lo que viene de afuera, de lo que viene a través de los sentidos, no de lo que viene desde adentro, de nuestra conciencia, ¿no? Los sujetos de conocimiento, según los racionalistas, dice que el sujeto de conocimiento es centrípeto, fundante y regulador. Eh, en cambio, para los empiristas es centrífugo, subordinado a la experiencia y dependiente de la experiencia en su origen, ¿no? Básicamente lo que reconoce, diciéndolo en palabras mucho más de lenguaje natural, ¿no? Sujeto de conocimiento es desde donde nace el conocimiento, ¿no? En cambio, eh, en el empirismo es hacia donde llega el conocimiento a través de la experiencia, ¿no? En el primer caso, como vimos, a través de la conciencia. La idea que tienen de Dios es muy interesante, ¿no? Porque los racionalistas y los empiristas que vivían en la Edad Moderna, eh, a pesar de que desafiaban el absolutismo de la Edad Media y por lo tanto eh, cuestionaban las distintas interpretaciones sobre las deidades, ¿no? Sobre lo que es Dios, la idea de Dios. Sin embargo, por lo menos Descartes no se atreve a, a eliminar a Dios dentro de su fundamentación, ¿no? Como ustedes han leído,
se necesita el fundamento final del conocimiento, ¿no? Y ese fundamento final es Dios, ¿no? Para Descartes, ¿no? O sea, de alguna manera, el principal avance es que no todo depende de la Biblia, ¿no? Pero las verdades últimas sí dependen de Dios, ¿ya? O sea, esa es como la evolución de los racionalistas, ¿no? Es decir, desde ese fundamento de autoridad que antes era el conocimiento está en función a que esté o no esté en la Biblia, punto. Eso progresa, ¿no? A decir, no, sí se puede conocer sin que necesariamente ese objeto de conocimiento esté en la Biblia. Pero eso sí, el fundamento final del conocimiento es Dios, ¿no? Y eso pues lo resumen en el Deus ex machina, ¿no? Deus ex machina, es decir, a fin de cuentas, el fundamento final o último viene de allá, ¿no? Eh, Tampoco puede renunciar a la idea de Dios los empiristas, solo que los empiristas lo ven como un Dios arquitecto, ¿no? O un Dios inteligencia. Y lo que sí es interesante es la progresiva secularización, ¿no? ¿Qué significa la secularización? Significa que se va abandonando la interpretación que hace de Dios de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Y se hacen otras interpretaciones laicas, ¿no? Laicas, es decir, desde fuera de esta gran institución poderosa, ¿no? Que era la Iglesia Católica. Entonces, secularización implicaría eso, ¿no? Algo un poco alejado de de la institucionalidad, ¿no? Institucionalidad religiosa. Entonces, esta noción de Dios arquitecto o Dios inteligencia, ¿no? Pues tiene que ver pues, con la importancia que le, le planteaban los empiristas a la experiencia, ¿no? A los hechos. O que los empiristas aparecen después de los racionalistas, ¿no? Recordemos que los principales racionalistas son Descartes, Leibniz y finalmente eh, Descartes y Leibniz. Y un tercero se planteaba en el documento, recordar cuál era. René Descartes. Y Leibniz, ¿no? Nicolás Melebranche, Godofredo Leibniz. Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza también es racionalista, ¿no? Empirista tenemos a John Locke, David Hume, fundamentalmente a ellos dos, ¿no? Ya, la idea de Baruch Spinoza, por ejemplo, Baruch Spinoza es un racionalista, ¿no? Eh, Sin embargo, mientras que Descartes habla del Deus ex machina, Baruch Spinoza tiene una concepción diferente de lo que es Dios, ¿no? Una concepción eh, más bien un poco panteísta, ¿no? Un poco panteísta, es decir, eh, no tan abstracta, sino más concreta, ¿no? Cuando yo me refiero eh, a una visión panteísta, pues me refiero a algo parecido, no exactamente igual, pero algo parecido a la visión de la divinidad que tenían eh, nuestros incas, por ejemplo. Deben de recordar que nuestros incas decían el dios sol, ¿no? Al Chimborazo, por ejemplo, ¿no? Al volcán Chimborazo, pues lo trataban como una deidad, ¿no? Y eran divinidades objetivas relacionadas con cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, yo podría, sin ser exactamente exacto,
podríamos decir que hay algo parecido entre la noción de Dios de Baruch Spinoza y la Pachamama eh, de los de nuestros indígenas y que está presente en la Constitución, ¿no? La Constitución del 2008. Eso con respecto a los racionalistas, ¿no? Y, y bueno, como hemos dicho, pues los empiristas tenían su visión más secular. Y claro, lo que yo les quería concluir con todo esto es que los empiristas están mucho más cerca del liberalismo del siglo XVIII y del siglo XIX. Y finalmente, el liberalismo del siglo XIX ya se aparta de Dios, ¿no? O sea, todo es una transición, ¿no? Eh, Unos como que dicen, sí, Dios es importante, pero no lo es todo. Y hasta que al final, pues se termina diciendo que Dios ha muerto, ¿no? ¿Se acuerdan la idea de Nietzsche? Que habíamos planteado en la semana anterior, ¿no? Entonces, son progresivos abandonos a eh, esta visión eh, de darle demasiada importancia eh, al Dios, ¿no? A Dios, ¿no? Recordemos que estamos hablando pues del Dios de la tradición judeocristiana occidental, ¿no? Habíamos hablado que también hay una tradición oriental que históricamente ha sido politeísta, ¿no? Eh, Bien, la razón para los racionalistas es una razón matemática y no nos sorprende de que los racionalistas precisamente sean matemáticos, ¿no? Descartes o Descartes, eh, nosotros lo tenemos en primer semestre con los planos cartesianos, ¿no? El plano cartesiano, X, Y, ¿no? Y la pendiente, ¿no? Los puntos cartesianos, y todo eso que ustedes revisan en Matemáticas 1. Eh, Luego, Leibniz, en cambio, es el creador de el cálculo diferencial, junto con Newton, y allí nosotros vemos la misma pendiente, pero en curvas, ¿no? Mientras que la noción de pendiente en rectas fue desarrollada por Descartes, la pendiente en curvas fue desarrollada por Leibniz, ¿no? Y las derivadas parciales y todo eso. Los racionalistas fueron fundamentalmente matemáticos, ¿no? Y hablan de estructuras innatas y el fundamento en el orden objetivo de las ideas divinas. En cambio, los empiristas tienen un modelo pues mucho más cercano al modelo científico que hoy por hoy opera, ¿no? Que es un modelo que parte o sea, que plantea a la experiencia como fundamento, ¿no? De la ciencia, eh, establece un sistema de operaciones, ¿no? Que es muy parecido digamos, los empiristas comprueban el conocimiento a través de la experiencia y, y esos fundamentos en los propios mecanismos de la mente humana, ¿no? Finalmente, los fundamentos de la racionalidad en los racionalistas es que existe un orden objetivo metafísicamente fundado, el Deus ex machina que hemos hablado anteriormente, mientras que para los empiristas el fundamento de la racionalidad es la capacidad del psiquismo humano de poder procesar y entender lo que viene desde afuera y que captamos a través de nuestros sentidos, ¿no? Entonces, hemos revisado en esta parte final el resumen de este documento, que es un documento bastante complejo. Y para avanzar sobre esto, ¿no? Sobre estas ideas, para tenerlas todavía más claras, vamos a dejar un trabajo para que se lo desarrolle a lo largo del día de hoy y en base a este trabajo vamos a hacer la sesión de mañana. Este trabajo está en función de un documento que ya he subido a la plataforma, ¿no? Este documento está ya en la unidad número 2, ¿no? En la unidad número 2
de la materia, que ustedes ingresan, bueno, una vez que nos desconectemos, ¿no? Ustedes ingresan a la plataforma. En la unidad número 2 van a encontrar los documentos de lectura y dentro de esos documentos de lectura está el documento de Adolfo Carpio. En ese documento de Adolfo Carpio, que lo voy a proyectar justo ahora en la pantalla, vamos a encontrar aquí este es el documento, ¿no? De Adolfo Carpio. Se llama Principio de Filosofía, una introducción a su problemática. Aquí están los distintos capítulos. Estos son los capítulos que vamos a revisar, ¿no? El capítulo 8 dice el racionalismo de Descartes. Luego el capítulo 9, ¿no? Plantea el empirismo. El empirismo tiene 3 secciones, una de David Hume. Luego viene el empirismo actual. Fundamentalmente es un empirismo relacionado pues con Comte y John Stuart Mill. Y finalmente viene la tercera sección de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein y el Tractatus Lógico-Filosóficus, ¿no? Bien, y el capítulo 10, el idealismo trascendental de Immanuel Kant, ¿no? Que a su vez pues tiene una primera sección que es la filosofía teórica, una segunda sección que es la filosofía práctica y la crítica del juicio, estética y teleología. Recordemos que Kant tiene la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. En la primera se acerca a los racionalistas, en la segunda a los empiristas y finalmente en la síntesis kantiana resuelve esa aparente contradicción y prácticamente tenemos que agradecerle a Kant que podamos aprovechar lo mejor tanto de los racionalistas como de los empiristas, ¿no? Porque hizo una síntesis.